La Antártida se está descongelando a un ritmo alarmante. Estudios recientes revelan que el deshielo en la región está ocurriendo más rápido de lo previsto, exponiendo secretos que han permanecido ocultos durante milenios. A medida que los glaciares se desmoronan y el hielo se derrite, lo que ha estado atrapado en sus profundidades comienza a salir a la luz. Yo estaba a punto de vivir esa experiencia de primera mano. Nunca imaginé que terminaría en la Antártida. Mi especialidad es la climatología y llevo años estudiando los efectos del calentamiento global en diferentes regiones del mundo. Aunque había trabajado en simulaciones de derretimiento glaciar, nunca pensé que me pedirían ir a la Antártida misma. Era un reto emocionante, pero también aterrador. El gobierno estaba financiando una expedición de urgencia y fui seleccionado para formar parte del equipo que evaluaría los impactos inmediatos del deshielo en una de las zonas más remotas y misteriosas del planeta. Al llegar, el paisaje era muy impresionante. Una extensión infinita de blanco que brillaba bajo el sol, pero ese brillo era engañoso. Sin embargo, había algo más. Desde el momento en que el avión aterrizó, sentí que el lugar guardaba un secreto. Algo que estaba a punto de revelarse. No era solo la ciencia lo que me había llevado hasta ahí. Había algo más profundo, casi inexplicable, que me atraía hacia lo desconocido. Los primeros días fueron agotadores. Instalamos el equipo, comenzamos a recolectar datos y todos los miembros del equipo estaban centrados en su trabajo. Sin embargo, cuanto más me adentraba en ese entorno, más crecía mi sensación de que estábamos a punto de descubrir algo más grande de lo que ninguno de nosotros había previsto. No era solo el clima lo que estaba cambiando, era la Tierra misma, que parecía estar liberando algo que había estado enterrado durante siglos. Los días pasaban y el trabajo se desarrollaba con normalidad. Sin embargo, una mañana, mientras realizábamos un monitoreo de rutina, algo llamó mi atención. Había una pequeña grieta en el hielo que parecía más grande de lo normal. Mis instintos me dijeron que debía investigar. Al acercarme, noté que la grieta estaba cubierta de una extraña sustancia oscura. Era algo que no debería estar ahí. Llamé a mis compañeros, pero estaban demasiado ocupados con sus tareas. Así que decidí que a pesar de las advertencias, debía explorar más. Equipado con mi linterna y mi cámara, me deslicé por la abertura. Mientras descendía, la temperatura parecía bajar aún más. Al llegar al fondo, quedé impresionado. Lo que vi no era solo un simple depósito de hielo. Era un espacio enorme, donde el hielo había formado estructuras inusuales. Y en el centro, atrapado en un bloque de hielo, había algo que no podía describir. Era un ser. No era de este mundo. A primera vista, tenía un cuerpo delgado y alargado, con una piel grisácea, que brillaba bajo la luz de mi linterna. No podía creer lo que estaba viendo. Mi mente no podía procesar la imagen. En ese momento, sentí una mezcla de terror y fascinación. Tomé algunas fotos, y cuando volví a la superficie, no sabía cómo compartirlo con el resto del equipo. Pero cuando finalmente logré reunir a todos, la reacción fue de incredulidad. Algunos pensaban que había estado trabajando demasiado, que el frío me había afectado. Decidimos formar un pequeño equipo para investigar más a fondo. Sabía que este hallazgo podía cambiar nuestra comprensión del mundo, pero también sentía que estábamos cruzando una línea que no debíamos traspasar. El misterio que nos rodeaba se volvía cada vez más denso, y la presión de descubrir la verdad comenzaba a hacerse evidente. La mañana de la nueva expedición en la Antártida era helada. La luz del sol apenas alcanzaba a calentar el paisaje de hielo y nieve, tiñendo el horizonte con tonos pálidos. En mi corazón, un sentimiento inquietante se apoderó de mí.
No solo era la emoción de explorar lo desconocido, sino también la preocupación por lo que habíamos descubierto la vez anterior. El clima había cambiado drásticamente en las últimas semanas y el deshielo parecía acelerar el descubrimiento de secretos que preferiríamos dejar enterrados. Los científicos y yo nos dirigimos hacia una caverna de hielo situada a varios kilómetros de nuestro campamento, una formación natural que se había mantenido intacta durante siglos. Caminábamos en silencio, nuestros pasos resonando sobre el hielo crujiente, mientras el viento cortante susurraba a nuestro alrededor. A medida que nos acercábamos, la entrada de la caverna se alzaba ante nosotros. Un oscuro agujero en el blanco inmaculado, como la boca de un monstruo hambriento. Adentrándonos en la caverna, las paredes de hielo brillaban con un azul intenso, iluminadas por la luz de nuestras linternas. A cada paso, el sonido del hielo quebrándose a nuestros pies resonaba como un eco lejano, amplificando la tensión que se acumulaba en el aire. Sabíamos que íbamos tras un descubrimiento, pero también sentíamos el peso de lo desconocido. La emoción se tornó en miedo, cuando de repente, un crujido ensordecedor resonó a nuestro alrededor. «Debemos salir de aquí», gritó uno de los climatólogos con su voz cargada de pánico. Un instante después, el suelo comenzó a temblar. Miré hacia arriba, y vi cómo los bloques de hielo se desprendían del techo de la caverna, cayendo a nuestro alrededor como un aguacero helado. Corrimos en dirección a la salida. Nuestros corazones latiendo al unísono con el sonido de la avalancha que se acercaba. La luz de la entrada se tornaba cada vez más lejana, mientras el aire se llenaba de un frío casi mortal. Cada segundo era un desafío a nuestras vidas. La caverna, un lugar que había sido un refugio durante tanto tiempo, se convertía en nuestra tumba. Al salir, la luz del sol nos golpeó con fuerza, y caímos en la nieve. Exhaustos pero a salvo. Miré atrás, y la caverna ahora parecía un simple montículo de hielo, ocultando lo que había dentro. En ese momento, el terror no solo provenía del colapso del hielo, sino de la certeza de que mientras habíamos estado huyendo, algo había cambiado. ¿Y si el ser que habíamos descubierto ya no estaba ahí? Un escalofrío recorrió mi espalda, al pensar que quizás había algo más en esta región que lo que nuestros ojos podían ver. Después del colapso de la caverna, las tensiones en el campamento eran palpables. Nadie sabía cómo interpretar lo que había ocurrido, pero algo dentro de mí me decía que esto apenas comenzaba. Con el clima en constante cambio, nuestra expedición se tornaba más peligrosa, pero también más intrigante. Pasaron unos días desde el incidente. La atmósfera de incertidumbre se transformó en expectación cuando un grupo de climatólogos, tras un estudio más exhaustivo del área afectada por el deshielo, hizo un descubrimiento asombroso. Habían encontrado un bulto en la superficie. Algo que no debería estar allí. La noticia se esparció como fuego en la tundra. El bulto fue cuidadosamente desenterrado y el aire se llenó de murmullos nerviosos mientras el equipo se preparaba para identificarlo. Recorrí el lugar, sintiendo un extraño magnetismo hacia aquel descubrimiento. Cuando finalmente se reveló lo que había estado oculto, el impacto fue indescriptible. Era aquel cuerpo, perfectamente conservado, con una estructura que desafiaba toda lógica. No era humano, eso estaba claro, pero tenía la piel, de un tono gris verdoso, que brillaba sutilmente a la luz del sol. Lo que me sorprendió más fue su tamaño, de aproximadamente 1,5 metros de altura. Miré a mi alrededor y vi que otros investigadores también se detenían, incrédulos de lo que estaban viendo. El equipo decidió transportarlo de inmediato al laboratorio que habíamos montado en el campamento. La emoción y el temor se hacían presentes. ¿Qué estábamos a punto de descubrir? ¿Y qué significaba realmente este hallazgo? Una vez en el laboratorio,
los científicos comenzaron a realizar análisis preliminares. El sonido de los instrumentos resonaba y la atmósfera se volvió eléctrica. La tensión aumentaba con cada medición y con cada palabra que cruzaba los labios de los expertos. Finalmente, un climatólogo se giró hacia nosotros, con su rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma. Los estudios iniciales sugieren que este ser tiene aproximadamente 200 años. Esto cambia todo lo que sabemos sobre la vida en la Tierra. ¿Qué hacía aquí, en medio de la Antártida, atrapado en el hielo durante tanto tiempo? Las preguntas comenzaron a girar en mi mente, envolviéndome en un manto de incertidumbre. La idea de que este ser había existido tanto tiempo atrás, mientras el resto del mundo seguía su curso, era sobrenatural. ¿Cuántos secretos guardaba? A medida que las teorías se acumulaban, una verdad inquietante surgía. Estábamos al borde de un descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión de la humanidad y el universo. No podía dejar de pensar en el momento en que vi aquella figura en la caverna. Ahora, de alguna manera, el misterio se había profundizado y la intriga por saber más se tornaba abrumadora. El pasado de este ser podría estar entrelazado con nuestra propia historia de formas que nunca imaginamos. Las horas se convirtieron en días, mientras el equipo se sumergía en el estudio del cuerpo que habíamos encontrado. La atmósfera del laboratorio era densa, llena de preocupación y miedo. Los científicos, normalmente tan seguros de sí mismos, parecían atrapados en un laberinto de posibilidades. Los análisis revelaron que el cuerpo no solo era antiguo, sino que su composición celular era completamente diferente a cualquier ser que conociéramos. Cada vez que un investigador se acercaba para examinarlo, el silencio nos invadía. Era como si al acercarse, estuvieran interfiriendo con algo sagrado. Pero no era solo la ciencia la que nos tenía atrapados. Una noche, mientras el resto del equipo se dispersaba después de una larga jornada de trabajo, decidí quedarme un poco más. La luz tenue del laboratorio creaba sombras extrañas en las paredes y el frío de la Antártida se colaba a través de las rendijas. Al mirar fijamente el cuerpo en la mesa de autopsias, sentí una conexión indescriptible. Era como si aquel ser estuviera intentando comunicarse conmigo, a pesar de que nunca había pronunciado una palabra. La curiosidad me empujó a acercarme, y cuando lo hice, vi algo sorprendente. En su pecho, una pequeña luz pulsante emitía un brillo tenue, como un latido lejano. Fue entonces cuando todo se tornó oscuro. La luz se intensificó y la habitación tembló. Recogí mis cosas rápidamente, pero un escalofrío recorrió mi espalda cuando las luces comenzaron a parpadear. Instintivamente, busqué la salida, pero antes de que pudiera dar un paso, un sonido resonante llenó el aire, como un canto antiguo que retumbaba en las paredes. El terror se apoderó de mí. Estaba atrapado en un lugar donde la lógica ya no tenía sentido. El canto resonaba en mi mente, empujándome a una realidad alternativa. ¿Era un mensaje? ¿Una advertencia? Sentí que la línea entre el presente y el pasado comenzaba a desdibujarse, como si el tiempo y el espacio se unieran en un abrazo desconcertante. Finalmente, logré salir del laboratorio. Mi corazón latía con fuerza y la nieve crujía bajo mis pies. Al mirar hacia atrás, vi que la luz se extinguía, dejando el laboratorio en una oscuridad inquietante. Sabía que no podía contarlo, que las palabras no bastarían para describir lo que había sentido. ¿Estaba realmente ocurriendo algo sobrenatural? Al día siguiente, compartí mis experiencias con algunos colegas, pero no podían entender el miedo que había sentido. Sus rostros mostraban incredulidad, y eso me hizo dudar de mi propia cordura. Sin embargo, en el fondo, sabía que había algo más grande en juego, algo que iba más allá de la ciencia. La noche siguiente,
el equipo se reunió para discutir los resultados. En ese momento, decidimos realizar un análisis de ADN, un paso crucial que podría proporcionar respuestas sobre la biología del ser. Pero en mi mente había otra pregunta latente: ¿qué estaba sucediendo realmente en el laboratorio? Cada día que pasaba, el misterio se hacía más profundo y la historia del ser atrapado en el hielo se entrelazaba con la nuestra, de una manera inquietante. El día del análisis de ADN llegó. A medida que nos preparábamos para el procedimiento, una mezcla de ansiedad y anticipación llenaba el aire. El laboratorio, aunque técnicamente avanzado, parecía estar dentro de una extraña energía, como si las paredes mismas estuvieran atentas a lo que iba a suceder. Mientras los científicos trabajaban en el equipo, decidí dar un paseo por las instalaciones. La sensación de claustrofobia comenzaba a afectar mi mente y necesitaba despejarme. Caminé hacia la zona de almacenamiento, donde se guardaban las muestras de hielo que habíamos traído de la caverna. El frío me golpeó con fuerza. Al abrir la puerta, me encontré con un espectáculo que me dejó sin aliento. Las muestras, organizadas en tubos de ensayo, parecían brillar débilmente, como si contuvieran algo más que solo agua congelada. Un impulso casi instintivo me llevó a tocar uno de ellos. En el instante en que mis dedos hicieron contacto, una visión abrupta se apoderó de mí. Me vi en medio de un paisaje helado, muy distinto al que estaba observando en ese momento. Todo estaba cubierto de una neblina intensa y sombras que se movían en el horizonte. Aunque no podía distinguir detalles, una sensación de inminente peligro me invadió. En la distancia, se escuchaba un grito, pero no era un grito de dolor, era un llamado, un eco que reverberaba en mi mente. Desperté de la visión con un salto. Mi corazón latía desbocado, y la sala parecía más fría de lo habitual. No podía ignorar lo que había experimentado, algo estaba sucediendo, algo que nos conectaba con el ser que habíamos encontrado. Regresé al laboratorio, donde el equipo ya había comenzado a recopilar los resultados del análisis. Miré a mi alrededor, buscando respuestas, pero todos estaban demasiado concentrados en las pantallas para notar mi inquietud. Sin embargo, había algo en sus rostros que me inquietaba. El análisis estaba tomando más tiempo del que esperaba. Finalmente, uno de los científicos, un bioquímico llamado Will Ortega, se dirigió hacia el grupo con una expresión de asombro y desconfianza. No puedo explicar esto, la secuencia de ADN no se asemeja a nada que hayamos visto. Las estructuras son diferentes. Tiene un código que parece ser un cruce entre varias especies. Podría ser humano y no humano al mismo tiempo. El resto del equipo se reunió alrededor de las pantallas, buscando explicaciones. Mi mente estaba dando vueltas. ¿Aquello que había visto en la visión estaba relacionado con este ser? La conexión parecía obvia, pero no podía demostrarlo. A medida que escuchaba las teorías de los otros, me sentí como un extraño en mi propio mundo. Esa noche, mientras todos se retiraban a descansar, decidí quedarme un poco más. La inquietud me mantenía despierto. Comencé a escribir en mi diario, tratando de dar sentido a lo que había visto. Pero en medio de la escritura, el sonido de un golpe resonó en el pasillo. Me levanté de inmediato, con el corazón en la garganta. Caminé hacia la fuente del ruido, encontrando la puerta del laboratorio entreabierta. Al asomarme vi algo que me heló la sangre. La luz de los equipos parpadeaba, y en el centro de la habitación, el cuerpo del alien parecía haberse movido, ya que su postura estaba ligeramente alterada. El terror se apoderó de mí. Si lo que estaba viendo era real, entonces habíamos desatado algo que no podíamos controlar. Y esa idea era más aterradora que cualquier otra. Miré a mi alrededor, buscando algo que pudiera protegerme, pero sabía que si algo estaba a punto de suceder,
no habría escape. No podía creer lo que veía. El cuerpo del alienígena, que antes estaba inmóvil, parecía haber cambiado de posición. Mi mente luchaba por entender lo que sucedía. La angustia me envolvía, mientras intentaba convencerme de que no estaba soñando. Era un hecho tangible, una presencia que desafiaba toda lógica. Mientras me acercaba lentamente al laboratorio, sentí una extraña vibración en el aire, como si la habitación estuviera cargada de energía. La luz parpadeante iluminaba fugazmente los detalles del ser. Su piel oscura, texturizada, y sus ojos, que aunque cerrados, parecían estar esperando a que los abriera. Era un ser de otro mundo, pero había algo en él que resonaba en lo más profundo de mi ser. A medida que entré al laboratorio, los demás comenzaron a llegar, atraídos por el sonido de mis pasos. El doctor Ortega, aún con una mezcla de incredulidad y miedo en su rostro, se acercó y me dijo: ¿Lo has visto?, preguntó con voz entrecortada. No es solo un hallazgo científico, esto es más grande de lo que jamás imaginamos. Los otros miembros del equipo comenzaron a murmurar entre ellos y el ambiente se volvió tenso. Si el cuerpo se ha movido, ¿qué significa eso? Estamos tratando con una forma de vida que no entendemos. La pregunta se cernía sobre nosotros como una nube oscura. Mientras la conversación continuaba, mi mente se aferraba a las visiones que había tenido antes. La conexión entre el ser y el antiguo paisaje helado que había visto me inquietaba. ¿Y si este ser no es solo un extraterrestre? ¿Y si tiene un propósito más allá de lo que podemos imaginar?, me atreví a decir, pero mi voz se ahogó en el murmullo de las dudas y teorías que giraban a mi alrededor. De repente, el equipo se quedó en silencio. El cuerpo del alienígena comenzó a emitir una tenue luz, una radiación casi hipnótica. Todos retrocedieron, y yo sentí que un tirón invisible me atraía hacia él. En un instante de claridad, comprendí que había algo en su presencia que quería comunicar. En ese momento, uno de los científicos se atrevió a acercarse, y mientras extendía la mano, el alienígena abrió los ojos. La habitación se llenó de un resplandor intenso. Era como si un torrente de energía estuviera fluyendo entre nosotros. La luz se expandió, y una imagen comenzó a formarse en mi mente, el paisaje helado que había visto antes, pero ahora con un nuevo contexto. Vi cómo una civilización avanzada había vivido en armonía con el entorno, sus estructuras eran brillantes entrelazadas con la naturaleza. Pero la visión cambió bruscamente, los glaciares comenzaron a romperse, y sus habitantes se vieron obligados a tomar decisiones desgarradoras. ¿Acaso este ser era el último sobreviviente de su especie, atrapado por el tiempo y el cambio climático? La luz parpadeante se desvaneció, y la habitación volvió a quedar en penumbras. El alienígena volvió a cerrar los ojos, y el laboratorio quedó sumido en un silencio inquietante. Miré a mi alrededor, encontrando rostros pálidos, confusos y asustados. No éramos solo científicos, éramos testigos de algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. No podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que acabamos de experimentar. Teníamos la oportunidad de aprender, de descubrir, pero también éramos responsables de lo que habíamos desatado. Las imágenes de aquella civilización, junto con la angustia de su destino, resonaban en mí. Sabía que debíamos actuar con cautela. El ser estaba aquí por una razón, y nosotros éramos los elegidos para descubrirla. Pero, ¿qué nos esperaba en el camino? ¿Qué otros secretos del pasado estaban a punto de salir a la luz? La noche caía sobre la estación de investigación, como un manto de inquietud. Nadie parecía dispuesto a descansar, el descubrimiento del alienígena había dejado una marca indeleble en nuestras mentes. Mientras los demás discutían en susurros, yo me encontraba en un estado de alerta constante, una energía nerviosa vibrando en mi interior.
No pude resistir la tentación de regresar al laboratorio. La visión del ser había dejado una impresión profunda en mí, como un eco persistente que reclamaba atención. Decidí que necesitaba comprender más sobre lo que habíamos descubierto, así que me deslicé en la oscuridad del pasillo, guiado solo por la tenue luz que emanaba del laboratorio. Cuando entré, el alienígena seguía ahí, inmóvil, pero la atmósfera había cambiado. Las sombras danzaban en las paredes y un leve zumbido llenaba el aire. Era como si el entorno mismo estuviera respirando. Me acerqué a la mesa de operaciones, sintiendo el frío del metal bajo mis dedos, mientras examinaba los equipos y muestras que los científicos habían dejado atrás. De repente, noté algo extraño en la pared opuesta. Una serie de inscripciones cubrían la superficie de hielo, marcas que parecían tener significado. Me acerqué con cautela, intentando descifrar su contenido. Eran símbolos, una escritura desconocida que parecía estar comunicando un mensaje. Sentí que mi corazón se aceleraba al darme cuenta de que había una conexión entre estas inscripciones y el ser que teníamos frente a nosotros. Decidí tomar una muestra de hielo alrededor de las inscripciones y llevarla al laboratorio principal. Tal vez, con la ayuda de mis colegas, podríamos descifrar lo que estaba escrito. Con el frasco en mano, me dirigí de regreso, pero un ruido sutil detrás de mí me hizo detenerme en seco. Me devolví, mi corazón latiendo con fuerza, y allí estaba el doctor Ortega, su rostro pálido y preocupado. «¿Qué haces aquí a esta hora?», preguntó. «No deberíamos estar solos». «Encontré algo», respondí, mostrando el frasco. «Inscripciones en la pared. Creo que pueden estar relacionadas con el alienígena». Su mirada se tornó intensa. ¿Inscripciones? Esto podría ser crucial, pero debemos tener cuidado. Si algo va mal, podría ser catastrófico. Mientras hablábamos, la luz del laboratorio parpadeó de nuevo, esta vez con más fuerza. El alienígena parecía responder a nuestra presencia. Me acerqué nuevamente, sintiendo una conexión extraña con él, como si estuviera esperando que desentrañáramos el secreto de su existencia. De repente, el zumbido aumentó y la habitación se iluminó por completo. La atmósfera cambió, volviéndose pesada y cargada. Los símbolos en el hielo comenzaron a brillar y en un instante, la visión que había tenido previamente volvió a surgir. Esta vez, las imágenes eran más vívidas, veía a una civilización avanzada luchando contra un cataclismo, el cambio climático arrasando su hogar. Esto es una advertencia, murmuré, comprendiendo lo que se me mostraba. Ellos sabían lo que iba a suceder. Estaban intentando comunicarnos algo. El doctor Ortega me miró, la comprensión dibujándose en su rostro. Si podemos descifrar esto, tal vez podamos evitar que la historia se repita. Pero debemos actuar rápido. Sin embargo, antes de que pudiéramos hacer algo, un temblor sacudió el laboratorio. Las luces titilaron y un rugido resonó desde las profundidades del hielo. Sabía que no solo estábamos enfrentando un misterio antiguo, estábamos en medio de un evento catastrófico. El tiempo se estaba agotando, y los secretos que habíamos desenterrado podrían costarnos la vida. «Tenemos que salir de aquí», grité, y ambos corrimos hacia la salida, el eco de nuestros pasos resonando en el caos que nos rodeaba. Pero mientras corría, una parte de mí se resistía a dejar atrás la revelación que habíamos encontrado. Las inscripciones, el alienígena, la advertencia. Todo eso podría ser la clave para salvarnos. Al salir del laboratorio, la intensidad del temblor aumentó. El aire estaba cargado de una energía desconocida, como si el propio hielo estuviera protestando por ser tocado. Sabía que no podíamos quedarnos ahí, pero una parte de mí sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. A medida que corríamos por los pasillos helados de la estación, el sonido del hielo agrietándose tras nosotros resonaba como un tambor en mi pecho. El doctor Ortega y yo apenas podíamos hablar,
cada uno atrapado en sus propios pensamientos. ¿Qué significaba la advertencia que habíamos visto? ¿Era un eco del pasado o una visión del futuro que estábamos a punto de desatar? Salimos al exterior y el viento helado me golpeó con fuerza. La tormenta había intensificado su furia, las ráfagas de nieve volaban en todas direcciones, dificultando la visibilidad. Nos dirigimos hacia la zona segura, donde los demás miembros del equipo se reunían, sus rostros reflejando la misma ansiedad que yo sentía. Cuando llegamos, el ambiente era caótico. Las alarmas sonaban, y los científicos discutían frenéticamente sobre las lecturas sísmicas que estaban recibiendo. El suelo vibraba, y las estructuras de hielo a nuestro alrededor comenzaron a crujir, como si estuvieran a punto de colapsar. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de encontrar respuestas entre el alboroto. Una de las científicas, la doctora Castillo, se acercó, sus ojos amplios de pánico. Hemos detectado un inusual aumento de actividad tectónica en la región. Lo que sea que hayamos liberado, ha causado un desequilibrio en el hielo. ¿El alienígena podría haber causado esto?, interrogué, incapaz de contener la conexión. La doctora Castillo me miró, su expresión seria. No lo sabemos. Pero es probable que su presencia haya desencadenado eventos que estaban latentes. Mientras hablaban, la luz de la estación comenzó a parpadear nuevamente. Sin previo aviso, un grito desgarrador resonó desde la dirección del laboratorio. Nos giramos para ver una sombra emergiendo del interior, el alienígena. No estaba más congelado, su forma ahora libre, una presencia que parecía surgir de las mismas pesadillas que habían atormentado a la humanidad durante siglos. El ser se alzó, su figura esbelta y otros mundos irradiando una luz tenue. Era tanto bello como aterrador. Un aura de misterio lo rodeaba, y mientras lo observábamos, un profundo silencio se apoderó del grupo. Era como si la realidad misma se detuviera. En ese instante, el alienígena se movió lentamente hacia nosotros, su mirada fija en nuestros ojos. Sentí que una conexión indescriptible se formaba entre él y yo. Su expresión, aunque inhumana, parecía comunicar un mensaje. Éramos los portadores de una verdad que debía ser conocida, pero también éramos los responsables de su advertencia. Entonces, la luz que lo envolvía comenzó a proyectar imágenes en el aire, una serie de visiones que mostraban un planeta en decadencia, el caos del cambio climático y la extinción de civilizaciones. Esto es lo que vendrá si no actuamos, me grité en mi mente, comprendiendo que estábamos frente a una oportunidad única. El alienígena se detuvo a unos pasos de distancia y extendió su mano, y en un instante, sentí una oleada de información fluir hacia mí, como si pudiera escuchar los ecos de un conocimiento ancestral. Era un mensaje de advertencia, pero también de esperanza, la posibilidad de un futuro diferente si elegíamos cambiar nuestro rumbo. De repente, una nueva sacudida atravesó el suelo, haciendo que todos tropezáramos. Las estructuras de hielo comenzaron a ceder a nuestro alrededor, y supe que debíamos actuar rápidamente. Miré al doctor Ortega y a la doctora Castillo, quienes compartieron una mirada de comprensión. Era ahora o nunca. Debemos grabar todo esto. Es nuestra única oportunidad de advertir al mundo, exclamé, mientras corría hacia el equipo de grabación. El alienígena permaneció a nuestro lado, su presencia una garantía de que no estábamos solos en esta lucha. Mientras comenzamos a documentar lo que ocurría, el alienígena se retiró un poco, como si entendiera que nuestro mensaje era más importante en ese momento. Las visiones continuaron, cada una más impactante que la anterior. La historia de la humanidad se desplegaba ante nosotros, un hilo delicado que conectaba el presente con un futuro incierto. Con cada imagen que capturábamos, la intensidad de la sacudida aumentaba. Era un desafío desesperado, pero sentía una resolución creciendo dentro de mí. No podía permitir que esta advertencia quedara en el olvido. Finalmente, mientras el laboratorio se desmoronaba a nuestro alrededor, logramos registrar las últimas imágenes del alienígena, un testigo del pasado que nos ofrecía la oportunidad de cambiar nuestro futuro. Cuando la estructura colapsó, un grito de desespero se unió al viento,
pero sabía que habíamos hecho lo correcto. Nos aferramos a la esperanza mientras la tormenta seguía rugiendo, sabiendo que nuestra misión no había terminado. El mensaje del alienígena estaba grabado, y era nuestro deber llevarlo al mundo, una última oportunidad de redención antes de que fuera demasiado tarde.